Ya estamos grabando esto para hacer un repaso de lo que es vanguardias artísticas y el trabajo. Aclarando la consulta que ustedes recién planteaban. El trabajo tiene la parte de análisis, de investigación, de búsqueda de artistas, de obras y de análisis de la obra. Ese trabajo, esa parte del trabajo, yo pretendo que ustedes me la entreguen a mí, que la manden por el aula virtual. ¿Bien? Vamos a mostrar aquí. Digamos que hasta el punto 5 sería, perdón, hasta el punto 6 que es el comentario, eso es lo que quiero que entreguen en el aula virtual. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, hasta aquí lo entregan en el aula virtual. Además, eso ya les va a servir, porque ahí van a estar utilizando ustedes información, van a haber seleccionado artistas, van a haber seleccionado obras. Con eso lo pueden pasar si quieren a un Word, si quieren lo pueden pasar a un PowerPoint, a lo que les resulte más cómodo, arman una presentación y la presentan oralmente compartiendo pantalla, así como yo estoy presentando esta clase, por ejemplo, o las clases anteriores, ustedes van a comentar oralmente lo que han investigado, lo que les ha llamado la atención, datos curiosos, información importante, eso lo comparten oralmente en una clase. ¿Por qué hago esto? Primero, para que ustedes puedan compartir el trabajo que ustedes produjeron. Y por otro lado, para que sus compañeros y compañeras puedan conocer más en profundidad las corrientes artísticas que han elegido. ¿Se entiende esa parte? Y aquí tenemos dos comentarios. Hasta el momento, Ayé eligió el cubismo, Nathaniel eligió surrealismo. O sea que el resto, apúrese, así les queda una corriente artística relativamente accesible. No vaya a ser que les quede el neoplasticismo holandés y va a estar complicada la cosa. ¿Se entendió? Sí, Ro. ¿Qué, no se puede elegir una que ya hayan elegido? No, por eso yo lo aclaré. Apúrense, porque se les va a pasar el cuarto de hora, y ya han elegido dos que están muy interesantes. Sobre todas hay mucha información. Pasa que hay algunas corrientes que son un poco más complejas y otras corrientes que son un poco más accesibles. Ya cuando nos metemos en el mundo de la abstracción, el neoplasticismo, por ejemplo, el suprematismo ruso, y la cuestión se complica. Mejor elegir alguna que sea más accesible, más atractiva, más al alcance de ustedes, digamos, ¿no? Igual, por ejemplo, Nathaniel eligió el surrealismo. Y bueno, es una apuesta interesante la que hizo Nathaniel. Bien. Profe. Diga, Anto. Yo quiero elegir futurismo. Bueno, podés escribir ahí, te metés en el aula virtual, te haces un comentario aquí en la parte esta, que decís, yo elijo futurismo, y ahí ya te queda. Bueno, a ver, este trabajo lo que les pide es, primero, seleccionar la vanguardia. O sea, en este punto seleccionan la vanguardia. Cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, fauvismo, expresionismo alemán, art nouveau. Bueno, van buscando alguna. Van a describir las características más destacadas. En la presentación que yo les compartí, que tienen aquí abajo, tanto en la clase como en el PowerPoint, yo destaco algunas de esas características. ¿Bien? Esperen que me fui. Van a profundizar un poco en investigación y les van a compartir esa información. Después van a indicar, seguramente en la investigación ya les van a saltar los principales artistas, y eligen 5 obras representativas de esas corrientes. Ahí acá lo tenemos a Leo, que se ha sumado. Entonces, allí vamos a tener los artistas y las obras más destacadas. 5 obras. ¿Por qué les pido estas 5 obras? Porque con una obra, yo el otro día les mostré 3. Bueno, necesitaríamos 5 como para darnos una idea cuál es la línea que marca, cuál es la temática, cuál es el contexto, las técnicas que utilizan, la propuesta artística de esa corriente. Con 5 obras más o menos ya nos damos una buena idea. En el punto 5, ahí se van a concentrar y hacer lo que hicieron en el trabajo 3, lo van a hacer aquí con una de las obras, con una nomás. ¿Ah? Y ahí solamente se van a concentrar en analizar
Ya no les pido, como recién charlábamos con Lauti, 3 triángulos, ¿no? O sea, sería nomás hacer ese doble triángulo con la interpretación de la obra y su descripción, más las condiciones de producción, las condiciones de reconocimiento, y estos últimos 3 puntos que a veces causa duda, índices. Yo ver si hay algo que me está indicando. Si yo tengo mucha gente en la calle, como en la obra Manifestación, me está indicando que se está movilizando. Si íconos es cuando yo puedo identificar algún dibujo que lo puedo reconocer en la realidad. Por lo general, a menos que entremos en el mundo de la abstracción, yo puedo identificar a todos esos elementos que aparecen en la obra. A ver, que leo. Ok, sigamos con esto. Bien. Y los símbolos son aquellas imágenes que de algún modo representan simbólicamente algo. ¿Por qué? Porque para la sociedad en su conjunto es común entenderlo que va más allá de aquello que estamos viendo. O sea, simbolizar algo es representar algo, algún valor, alguna idea, alguna emoción, algún mensaje que va más allá de la obra. ¿Sí? Y por último, un comentario personal de ustedes. Que opinen sobre la corriente artística en general y opinar a partir de los conceptos que venimos viendo. El objeto artístico, sobre qué objeto artístico trabajan, pintura, escultura, qué es lo que priorizan, utilizan el arte objetual, ya les adelanto, ¿no? De todas las corrientes artísticas, la que ha trabajado en ese contexto, el arte objetual, es el dadaísmo con Marcel Duchamp a la cabeza. Después esas vanguardias artísticas no se concentraron tanto en el arte objetual. Quizás hubo algo de producción en tercera dimensión, en el constructivismo ruso o en la escuela de la Bauhaus, pero no hubo tanto trabajo de producción en tercera dimensión con instalaciones, por ejemplo. ¿En qué paradigma estético se enmarcan? ¿Cuál es el rol del espectador? ¿Cuál es el ámbito de circulación de las obras? Si sigue circulando en museos o si se llega a la vía pública. ¿Bien? Eso es el trabajo. Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido a la clase. Te cuento que estamos repasando las consignas del trabajo práctico 4 de lo que vimos la semana pasada en relación a las vanguardias artísticas. ¿Sí? Gente, ¿hay alguna duda en relación a estas 6 consignas que se les están pidiendo? Alguien me escribió y no puedo ver. Acá. El punto 6 tiene que ser bastante largo. ¿El comentario? Sí. No les estoy pidiendo un ensayo, ¿no? Pero sí les estoy pidiendo un comentario fundamentado. Entonces, me pareció una porquería esta corriente artística. Bueno, ¿por qué te pareció una porquería? Fundamentenlo. ¿Sí? Si ustedes pueden recuperar alguno de los conceptos, mejor, porque le da más sustento a la posición que ustedes van tomando. La idea es que ustedes vayan desarrollando una posición crítica, sólida y basada en cuestiones teóricas, no en me pinta que es fea la obra y no me gusta. ¿Ah? Porque esto es un gran debate que existe en el mundo de las críticas de las distintas artes. Y esto puede aplicar al arte literario, al arte pictórico, al arte audiovisual. Digamos, yo no puedo juzgar a una obra por si me gustó o no me gustó, porque eso es completamente subjetivo y no tiene ningún sustento. En realidad lo rico de una crítica, de una observación o de un comentario está en los argumentos que tienen que ver con el contenido y la forma de la obra, y no quedarse solamente con la idea de si me gustó o no me gustó. Porque probablemente la mayoría de estas obras digan, no me gusta, porque están hechas hace 100 años atrás, en el contexto del cambio de siglo, el contexto de la modernidad, en el que explotó la modernidad. ¿Bien? Por lo tanto, es probable que les disgusten varias de sus ideas. Bueno, traten de distanciarse un poco de esta cuestión de, no me gusta. Bueno, ¿por qué no me gusta? ¿Qué me causa? ¿Qué me genera? ¿Qué es lo que yo estoy cuestionando? ¿En qué me detengo como para observar esa obra y decir que no? Porque tampoco puedo decir, la obra es mala.
¿Es mala en relación a qué? ¿Cómo puedo yo juzgar a un artista que hizo muchas obras hace 100 años atrás e integró una corriente artística en el marco de vanguardias? ¿Cómo yo, bajo qué elementos puedo sostener tal o cual obra es mala o es buena? ¿Bien? Tratemos de salir un poco, eso se llama maniqueísmo. ¿Qué es el maniqueísmo? Es solamente quedarse entre lo bien y lo mal. O sea, como que hay dos opciones nomás. O esto está bien o esto está mal. Bueno, hay que evitar caer en ese maniqueísmo. Hay que tratar de ser un poco más crítico y contextualizar. Y rescatar aquellos elementos que son interesantes y aquellos que son cuestionables. Pero si lo vamos a hacer, necesitamos elementos desde los cuales hacerlo. ¿Se entiende ahí? Dale, Ando dice que se le cortó el internet. Ok, bueno. Igualmente decirle que la clase la Profe. estoy grabando, así que después la subo. Sí, Ro. Oh, no, Lauti. Tengo una duda acá en el trabajo 3, lo de condiciones de producción y condiciones de reconocimiento, al menos 3 de cada una. ¿A qué se refiere con eso? Era lo que yo te comentaba hace un ratito. Cuando hablamos de condiciones de producción, son obras hechas antes, en el tiempo, a la obra que vos estás analizando. Y es en la que vos le encontrás algún tipo de relación, ya sea por la temática, ya sea por el contexto, ya sea por la técnica o la corriente artística. Le encontrás alguna continuidad, alguna vinculación. Como son condiciones de producción, son condiciones previas que influyen en la producción. Y después nos vamos adelante en el tiempo. Las condiciones de reconocimiento. O sea, son obras posteriores que de algún modo están recuperando esa obra que yo estoy analizando. Porque establecen alguna relación temática, alguna relación contextual, alguna relación artística. ¿Sí? ¿Y cómo entonces pongo, o sea, cómo esto que me está diciendo lo expreso para las 3 obras? Porque no me queda claro cómo... No, es que vos no tenés que hacerlo para las 3 obras. Era lo que yo te comentaba recién. Vos lo que tenés que hacer para la... Primero tenés que encontrar 3 obras por separado y hacer el triángulo por separado. Una cosa es el triángulo, esto que está acá, y otra cosa son las condiciones de producción y condiciones de reconocimiento. Acá haces un triángulo por obra. Y acá vas a analizar una obra que vos elegiste y la pones en relación con otras obras del pasado y con otras obras del futuro. Posteriores, en realidad, en el tiempo. O sea que tendría que meter más obras de las 3 ya elegidas. Exactamente. Voy a llorar. No, no llores, no es para tanto. Pero sobre esto hay varias clases grabadas, o sea que si llegas a tener dudas, mis recomendaciones, yo te puedo explicar por el chat, pero siempre se queda corto el chat. Entonces es mejor volver a las clases que están grabadas, que esto lo vimos, creo que fueron 3 clases seguidas que estuvimos charlando sobre esto. Bueno, quiero... A ver, ¿dónde tengo? Espera. Mapa conceptual, no, esto no, acá. Bueno, esta presentación fue la que yo les mostré la semana pasada, que son unas 15 corrientes artísticas. Recuerden, el postimpresionismo no forma parte de las vanguardias artísticas, pero es es el primer paso hacia el quiebre del paradigma estético. Y las primeras corrientes, ahí tenemos una discusión con el Art Nouveau, que viene a generar unas transformaciones, porque empieza a recuperar elementos de distintas culturas, como por ejemplo la cultura japonesa, pero también recupera elementos del consumo masivo. Estamos en pleno auge de lo que se llamó la Belle Époque, o la Bella Época, entre fines del siglo XIX hasta las primeras 2 décadas del siglo XX, y fauvismo, cubismo, son como los primeros que abren las puertas con el Art Nouveau y el expresionismo alemán. Estas son como las primeras 4 corrientes. Y que después las líneas amarillas, recuerden que tienen influencias, o sea que de algún modo el futurismo tiene al cubismo como condición de producción. Lo mismo que el suprematismo y el neoplasticismo. Su condición de producción, entre otros elementos, es el cubismo. Y, a su vez, podemos pensar que el constructivismo ruso y la escuela de la Bauhaus recuperan elementos del suprematismo, del neoplasticismo, del cubismo y de la abstracción. Estas son las conexiones que ustedes pueden ir estableciendo. ¿Bien?
Todo esto está grabado en las dos clases, en las dos partes de la clase de la semana pasada. Yo quería acá, como para recordarles que ustedes pueden volver sobre esta presentación y se van a encontrar con explicaciones con los principales artistas, ya sea que ustedes elijan alguna de estas corrientes, ya tienen elementos acá. Yo les ahorré parte del trabajo. Mi intención es que ustedes puedan volver sobre esta presentación a partir de la elección de una corriente artística. Recién decía, creo que era Anto, la que decía el futurismo, o Rocío, no me acuerdo. Bueno, tienen que elegir una corriente artística. Esto también va para vos, Leo. Tenés que elegir una vanguardia de estas que aparecen aquí. Eligen una, la comentan en el aula virtual, así pueden empezar a hacer el trabajo. Quedan los últimos 3 minutos. A ver, que alguien me está haciendo una preguntilla. A ver si lo puedo ver. Ok, bien. ¿Hay alguna duda en relación a las corrientes artísticas? O sea, recuerden, estas corrientes se enmarcan en un proceso de crisis del paradigma estético de las bellas artes, del arte clásico, podríamos decir, del arte tradicional, del arte hasta el siglo XIX, ¿sí? O sea, entre el siglo XV y el siglo XIX se desarrolla todo un paradigma estético entre las pinturas de la mímesis y las pinturas figurativas, hasta que llegan a las vanguardias, y las vanguardias ponen en crisis todo ese paradigma estético, principalmente en Europa, y una pequeña parte en Estados Unidos, muy poco, se empieza a trabajar, el dadaísmo nomás, ¿bien? Principalmente en Europa. Después estas corrientes se asientan, digamos, ya dejan de ser rupturistas, y ese nuevo paradigma estético ya como que se ensanchan los márgenes del arte, y el arte llega a otros lugares. A partir de la segunda mitad del siglo XX, ese margen se va a ensanchar todavía más con una nueva crisis del paradigma estético que está instalado. Entonces, mi recomendación es, vuelvan sobre las clases, vuelvan sobre los trabajos que han hecho antes, investiguen, traten de no copiar y pegar, traten de seleccionar la información en función de lo que se les está pidiendo, no copien y peguen en la medida de lo posible, y si van a copiar y pegar, mencionen de dónde sacan la información, y vayan analizando punto por punto. Si tienen dudas, me van preguntando. Es un trabajo de investigación, y es muy similar a lo que han hecho en el trabajo 3, la parte de análisis. Y el último punto de comentario es en relación a los ensayos que ustedes han producido. O sea, no hay nada muy distinto, salvo concentrarse en alguna de estas corrientes artísticas. ¿Bien? La clase se está terminando. Así que si tienen alguna consulta, individualmente me van preguntando por el aula virtual. ¿Les parece? Y ya nos despedimos. Sí, profe. Así hoy ya, la semana pasada les quemé la cabeza, hoy los libero antes. Chao, gente. Que anden bien, pónganse al día y nos reencontramos la semana próxima. Nos vemos, profe. Chao, profe. Chao, profe. Sigan cuidándose. Chau, chau.